Muchas gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos para hablar de este tema tan importante. Soy Matías Poggio, soy gerente comercial de CPA Ferrer, enfocado en el desarrollo de proyectos de transformación digital. Nos acompaña Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad DORT, universidad con la cual desde CPA Ferrer tenemos una relación de larga data. Tenemos varios docentes del plantel de nuestra compañía y una cátedra de gestión de riesgos que en definitiva es un poco el tema del que vamos a estar hablando hoy, de gestión de riesgos de ciberseguridad, de seguridad de información. Así que agradecerte mucho, Eduardo, el apoyo y tu participación en el webinar. Placer. También nos acompañan Pablo Lima, director comercial de BBVA Security para Uruguay y para Argentina, y Sebastián Fernández Quesada, director de UX de BBVA Security. Les agradecemos su participación. En definitiva, en este webinar le estamos dando lanzamiento formal, por decirlo de alguna manera, a esta alianza que hicimos con Mediu Security como partner tecnológico para trabajar en temas de ciberseguridad. ¿Por qué Mediu Security? Luego de hacer una evaluación de la oferta a nivel de la región y a nivel mundial, vimos que sus soluciones nos logran dar una oferta para apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de una estrategia integral de ciberseguridad, a dar soluciones robustas basadas en múltiples factores, y no estamos hablando solamente de soluciones puntuales, de token, de biometría, de securizar VPNs, sino que a través de las tecnologías de BU Security, como decíamos, podemos ayudar a nuestros clientes a desarrollar estrategias de ciberseguridad integrales, robustas y con mucho foco también en cuidar la experiencia de los clientes y sin agregarle fricción extra a los clientes. Mi participación en el webinar va a ser bien breve, simplemente una introducción de contexto. Contarles que desde CPA Ferrer venimos desde hace más de 20 años trabajando en temas de consultoría, tecnología, temas de consultoría en transformación digital, y hemos podido desarrollar una metodología propia de transformación digital, con la cual venimos trabajando con varios clientes en la región, una metodología que está sostenida en tres grandes pilares o tres grandes palancas. La palanca de generación de demanda, en definitiva, cómo ayudamos a nuestros clientes a aumentar sus ingresos, a vender más, a hacer mejor marketing, a mejorar la experiencia de sus clientes finales. Una segunda palanca de mejora operativa, organizamos servicios, implementamos tecnologías en pos de la eficiencia interna de las organizaciones, eficiencia de procesos, ayudarlos en sus prácticas de gestión de riesgos, cómo aprovechamos la data de las organizaciones para hacer que las mismas sean más eficientes. Y nuevos negocios como tercer palanca de nuestra metodología. En definitiva, ahí ayudamos a organizaciones a repensarse desde cero en el mundo digital. Tenemos un caso paradigmático de un cliente en Argentina en particular que tenía un negocio 100% analógico y lo ayudamos a definir una estrategia para embarcarse en un spin-off en forma 100% digital. También hemos ido generando capacidades transversales para apoyar a nuestros clientes en sus estrategias de transformación digital, ayudarlos a pensar los componentes de cambios a nivel de estructura, de cambios a nivel de capital humano, ¿sí? Que en definitiva no estamos hablando de proyectos de implementación de tecnología, sino de transformación organizacional, y el cambio de las personas, por supuesto, es necesario para que estos proyectos de transformación digital sean exitosos. Incorporamos la disciplina de gestión del cambio, cómo ayudamos a nuestros clientes, en definitiva, a comunicar, a capacitar adecuadamente, a gestionar las expectativas adecuadamente en estos proyectos de transformación digital. Hemos logrado desarrollar una práctica de SQA también muy importante para asegurar la calidad de las soluciones que implementamos en el marco de esta estrategia. Y en definitiva, una palanca, un pilar transversal muy importante de lo que es la transformación digital es la ciberseguridad y seguridad de la información, en el cual veníamos trabajando con servicios más tradicionales de consultoría contra marcos como lo que es el 27001, marcos COVID, normativa, Banco Centralista, marcos NSIT, mejores prácticas del SIS, auditoría de sistemas y de seguridad de la información, pero en definitiva, esta alianza de alguna manera sentimos que nos posiciona o nos da la posibilidad de brindarles a nuestros clientes un conjunto de soluciones adecuadas a responder a los riesgos de ciberseguridad a los cuales se enfrentan hoy nuestras organizaciones.
y un poco por eso este webinar y presentarles nuestra alianza con Video Security. Simplemente a modo de contexto de cómo está el tema en nuestros países, acá les traje una encuesta de un partner nuestro que la realiza todos los años en Uruguay, del estado de la ciberseguridad en Uruguay, en la cual para el año 2019, 49% de las empresas encuestadas afirmaban estar preparadas adecuadamente para los riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información, pero un dato totalmente contradictorio respecto a eso es que el 77% de las mismas no había evaluado la eficiencia de sus controles, ¿sí? Lo mismo pasa con este otro segundo punto de las conclusiones de este informe. 80% declaraba no haber tenido incidentes de ciberseguridad durante el año de 2019, pero el 70% no tenía un responsable de la temática en sus organizaciones. Esto en definitiva no puede estar hablando de incidentes de ciberseguridad no detectados a la interna de sus organizaciones. Otro punto, fuente El Observador, citando informes del BID y a un consultor internacional, y punto del cual seguramente Eduardo va a estar profundizando. Este punto respecto a la necesidad de profesionales, esto es para Uruguay, pero creemos que también es totalmente aplicable al resto de los países en los que estamos, para Paraguay, Ecuador, Bolivia, la necesidad de duplicar la cantidad de profesionales en la temática en nuestros países, y esto incluso desde nuestro análisis puede llegar a quedarse un poco corto si pensamos en Uruguay como exportador de servicios de tecnología. Y bueno, y a nivel de sector público, también les trajimos este reporte de ciberseguridad muy reciente del BID, que en definitiva que nos posiciona a Uruguay como uno de los líderes en la temática y cómo se está gestionando esto a nivel de FESIC, a nivel de sector público en Uruguay, con la madurez más alta en 4 de las 5 dimensiones analizadas en este reporte del BID. En definitiva, este punto tal vez el que presenta una realidad más disímil respecto al resto de los países en los que estamos, ¿sí? Paraguay, Bolivia y Ecuador presentando un nivel de madurez bastante menor en todo lo que tiene que ver con este índice. O sea, en definitiva, una situación compleja, una disciplina en la que entendemos de alguna manera no se le venía dando la inversión, los esfuerzos que en definitiva requiere. Y lo que les quiero transmitir también esto es que en definitiva estamos corriendo una carrera contra los hackers, los ataques informáticos, y es una carrera en la cual es muy difícil estar a la altura debido a los grandes avances que están teniendo, digamos, los que están del otro lado, ¿sí? Acá les traje algunos ejemplos de de qué es lo que está pasando hoy en día con los ataques de ciberseguridad en el mundo y en la región también. Les traje un caso acá de UK, de Reino Unido, esto es del año pasado, en los cuales hackers utilizando inteligencia artificial lograron replicar la voz del CEO de la casa matriz en Alemania, de esta firma en Inglaterra, y lograron que el CEO de la subsidiaria en Inglaterra realice un giro por 220.000 euros a un supuesto proveedor de la firma en Hungría. Esto utilizando 3 llamadas existieron y lograron imitar perfectamente la voz del CEO de la casa matriz, y en definitiva después ese dinero no se pudo rastrear. Les traje también esta foto acá de esta mujer de origen asiático. No sé si ven acá que dice que esta gente te puede parecer familiar, que la puedes haber visto en Facebook o en Twitter. Existe un mercado hoy en día de identidades digitales, o sea, de fotos de personas que en realidad no existen, a las cuales se puede acceder por en torno de $3 en Internet, y si ese mercado existe, en definitiva nos dice que hay gente que está usando esas fotos para, por ejemplo, incidir en encuestas, incidir en elecciones, pedir préstamos con identidades digitales falsas, y bueno, de alguna manera nuestras organizaciones deben estar preparadas para poder responder a esos riesgos. Un caso más uruguayo, y bueno, de esta figura de Luis Suárez, que se están utilizando figuras muy reconocidas a nivel de nuestros países para lograr obtener datos, claves de acceso. Esto es muy relevante en nuestras empresas que hemos mandado a todo el mundo a trabajar a sus casas, y en definitiva los riesgos aumentan exponencialmente. Y un dato en particular de la realidad del COVID, ¿sí? Este informe de una empresa privada
americana especialista en la temática, que dice que entre febrero y junio los ataques relacionados al COVID-19, temática caliente, por decirlo de alguna manera, en Internet, aumentaron un 3.900%, ¿sí? De 5.000 en la semana a 200.000 en la semana entre febrero y junio. Entonces esto nos pone la vara muy alta, nos pone un desafío muy importante para el cual debemos estar preparados, y la idea de hoy es presentarles que se lleven herramientas y posibilidades respecto a cómo estar mejor preparados para este desafío. Y como último mensaje de mi participación en el webinar, les quería dejar esta placa que en definitiva decirles que independientemente de la industria en la que estemos, no estamos exentos de pensar cómo vamos a trabajar estos temas, ¿sí? Estos temas a veces estaban muy asociados a lo que es la industria financiera, la industria de la salud únicamente, pero sin embargo hay algunos casos de uso a nivel de retail, a nivel de gobierno, obviamente a nivel de salud y sector financiero también, y también a nivel de educación. Hace poco teníamos una conversación con una universidad, bueno, de uno de los países en los que estamos, que estaba teniendo problemas muy graves con fraudes en los exámenes, que los estaban haciendo 100% en forma online. Entonces, es bien importante que independientemente de la industria en la que estemos, repensemos la forma en la cual trabajamos la ciberseguridad y la seguridad de la información en nuestras organizaciones. Sin más, agradecerles. Eduardo, te paso la posta. Gracias, Matías, y buenas tardes para todos. Creo, como venía comentando Matías recién, claramente, primero, todos los que estamos aquí seguro somos testigos de la transformación digital por la cual están pasando todas las compañías y todas las industrias. Y de alguna forma, como esa transformación digital fuertemente impulsada por la necesidad del área de negocio, por la demanda de nuestros clientes y de los usuarios, esa transformación digital claramente de alguna forma ha estresado el área y la necesidad de seguridad. Yo diría que primero en dos grandes capítulos. Por un lado, en el asegurar el funcionamiento de la infraestructura existente, y por otro lado también, y creo que es una componente fundamental, el hecho de que la seguridad, y la seguridad desde el punto de vista informático y digital, no sea un stopper, no sea un freno para el crecimiento y la innovación. Y esa es claramente, podríamos decir, y podríamos describir eso claramente como la fotografía de comienzo de año. Este año, además, se hizo aún más complejo y más desafiante, como también comentaba Matías previamente, por el adicional del COVID, que por un lado llevó a un número muy importante de empresas a tener que trabajar en forma remota, y eso poniendo una enorme presión y responsabilidad en el área de seguridad para soportar eso de la forma adecuada, y al mismo tiempo también una gran cantidad de empresas, de compañías y de sectores que tuvieron que empezar a proveer sus servicios de forma distinta, en muchos casos desarrollar sistemas distintos. Un ejemplo muy claro respecto a eso es el sector del retail, que rápidamente tuvo que migrar al e-commerce, y que eso requirió desde las áreas y los departamentos de seguridad el acompañar a ese ritmo la evolución de la infraestructura tecnológica y de los servicios digitales, asegurando el nivel adecuado de, valga la redundancia, seguridad en esos sistemas. Y esa es parte de la foto de la realidad al día de hoy. También, como compartía Matías, en Uruguay, en el resto de la región y en el mundo, la necesidad de profesionales de informática, de hecho, de seguridad informática. De hecho, seguridad informática es una de las 3 categorías más requeridas en términos de profesionales a nivel global. En todo el mundo, la escasez de profesionales en el área de seguridad informática es una característica que se repite de país a país. Entonces, en este contexto, y de alguna forma las 3 organizaciones que estamos representadas aquí, yo creo que es bien importante 3 grandes aspectos cuando miramos la ciberseguridad desde la mirada de una empresa, de una compañía. Por un lado es el talento interno, es decir, las personas internas capacitadas y con las habilidades necesarias para poder hacer en buena parte de lo que venía mencionando previamente. Por otro lado, el poder contar con
proveedores de servicios y socios tecnológicos, como por ejemplo lo es el caso en los servicios que provee CPA Ferrer, en términos de servicios especializados en el área de seguridad informática. Y por otro lado, soluciones tecnológicas robustas, seguras y soluciones tecnológicas que nos permitan rápidamente facilitar nuevos escenarios de negocio, como es el caso de BU Security. Entonces, y de hecho, si puedo compartir de mi experiencia de trabajo con múltiples empresas a lo largo del mundo, creo que estas tres características que mencionaba recién, de, por un lado, el talento y los profesionales capacitados, por otro lado, empresas proveedoras de servicios que nos acompañen en el proceso, y por otro lado, soluciones tecnológicas, creo que es la combinación adecuada para poder de alguna forma sortear y llevar adelante los desafíos que mencionaba previamente. Desde la universidad, de hecho, particularmente en Uruguay, pero también disponible para interesados en la región, hemos lanzado el diploma de especialización en ciberseguridad, que justamente busca acompañar a profesionales que buscan profesionalizarse y que buscan certificarse en el área de seguridad informática. Para redondear, parte de lo que quiero compartir es, por un lado, volver a citar la enorme importancia de la ciberseguridad y la mirada de la ciberseguridad como un atributo de valor y de soporte a todo el negocio. Creo que particularmente en el contexto en el cual estamos hoy de digitalización, y diría de digitalización acelerada, motivada fuertemente por el COVID, estos tres pilares de los cuales hablaba antes, de talento, empresas con conocimiento y empresas proveedoras de tecnología, la combinación de estos tres creo que es fundamental. Esto es parte de lo que quería compartir, y con esto invito a Pablo a continuar con la presentación. Genial, muchas gracias. Mientras que comparto presentación, ahí estamos. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ramiro, Matías, a todo el equipo de CPA por dejarnos participar en estos pequeños minutos junto con todos ustedes, y gracias, Edu, como siempre. Para iniciar, mi nombre es Pablo Lima, yo trabajo como director comercial en BU, para Argentina, para Uruguay, y voy a hacer eco de las palabras que utilizó Juan Carlos Marino, que es el gerente regional de ciberseguridad para Cisco, uno de nuestros partners junto con Microsoft y otros grandes fabricantes del mercado de la tecnología, quien encontró que había cierto punto en común, cierto común denominador en esto de la pandemia del COVID y de la ciberseguridad. De cierta forma él entendía que el comportamiento de las personas, de las organizaciones, en esta dualidad del COVID y de la ciberseguridad se enfrentaban con lo mismo, que era luchar contra un intangible, ¿sí? Así como mucho tiempo atrás el WannaCry nos enseñó que era prácticamente imposible frenar una propagación epidémica, hoy encontramos que hay diferentes formas de ver las realidades que estamos atravesando. Por un lado están los extremistas, que hasta inclusive duermen con una mascarilla, con un barbijo puesto, o hasta inclusive los osados que le dan clic a los correos para hacerse de la fortuna que el príncipe de Nigeria les va a regalar. Pero por otro lado también están, digamos, quienes hace tiempo comenzaron a ver esta nueva era de la transformación, de la digitalización, y han empezado a sentar bases sólidas en este contexto. Y creo que son esas las organizaciones que están siendo resilientes con sus operaciones, y que sin lugar a dudas van a ser aquellas que triunfen en el corto plazo. Por otro lado, creo que esta nueva normalidad trae grandes oportunidades como también nuevos desafíos. Sin lugar a dudas, algunos de los temas que fueron mencionando, tanto Matías como Eduardo, el tema de la actualización en la legislación va a ser uno de los grandes capítulos. Sin duda la concientización en el consumo digital lo está haciendo, todos los que tenemos familia lo estamos evidenciando en nuestras casas en mayor o menor medida, como así también la adaptación de la pedagogía en la enseñanza remota. Sin lugar a dudas son algunos de los puntos en los cuales desde BU nosotros hemos formado BU University justamente para generar conciencia, ¿sí?, en este rol de la ciberseguridad, y que tomó un rol preponderante desde lo que mencionaba Eduardo y la carencia que hay hoy en profesionales de ciberseguridad. Hay un estudio que hablaba de que para este año se esperan 4 millones de vacantes, y creo que es un número que ya quedó en el pasado. Sin lugar a dudas, desde nuestros pilares fundacionales y en esto de la creación de talento, vamos a estar apalancando este punto.
Y por otro lado, nuestro propósito como compañía vela por crear experiencias digitales seguras y sin fricción que sin lugar a dudas persiguen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las organizaciones. Así que, digo, como para resumir, no existe transformación digital si no es segura, y hoy claramente la ciberseguridad se convirtió en el rey de la escena. En estos pequeños minutos que hoy tenemos para compartir con ustedes, yo me tomo el atrevimiento de abordar dos temáticas que son realmente muy complejas y posiblemente el tiempo no nos alcance, pero de cierta forma quiero que conversemos algunos minutos en este concepto de la identidad digital, y un poco más adelante discutiremos acerca de cómo podemos maximizar el consumo de estos parámetros de la identidad, junto con el análisis del comportamiento de los usuarios, ¿sí? Por un lado, nosotros evidenciamos que el tema de la identidad digital es un dinámico, ¿sí? Es una película que está en constante movimiento, donde sin lugar a dudas la primera interacción que hay con un nuevo usuario, un nuevo cliente para el banco, un nuevo afiliado para la empresa de seguros, ese nuevo paciente en la institución médica, o tal vez aquel nuevo alumno que va a ir a la universidad o a la institución educativa, va a tener un primer contacto donde tenga que enrolarse, hoy llamado un proceso de onboarding digital o enrolamiento, a través del cual nosotros entendemos que podemos generar, digamos, un primer factor, un usuario, una contraseña para poder operar en canales digitales, en canales virtuales. Pero al mismo tiempo hoy empieza a verse que todo eso ya no alcanza, ¿sí? Porque la aversión al riesgo en determinadas operaciones es mayor y necesitamos justamente generar más capas de seguridad. Es por eso que empiezan a aparecer los tokens, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de algún caso regional, y así también empieza a aparecer todo el componente de los biométricos, ¿sí? Donde muchos creen que es la bala de plata y piensan que la transformación digital está sustentada porque implementan una selfie en un proceso. De esta forma, y para compartirles un pequeño caso, nosotros evidenciamos que hay algunos flujos que empiezan a ser sustentados desde canales de consumo masivo, como puede ser un WhatsApp, pero que al mismo tiempo puede ser consumido desde la aplicación corporativa de la organización, puede ser consumido desde una misma URL, o hasta inclusive en un modo híbrido, donde yo me enrole en un kiosco, en una terminal de autoconsulta, en una sucursal, en una tienda, y después pueda generar cualquier proceso de autenticación en un futuro, siempre y cuando sea requerido, para poder aprobar cualquier proceso digital, ¿sí? Fíjense en este ejemplo que están viendo aquí en pantalla. Yo estoy dándole inicio de vuelta en un proceso que puede ser capturado desde un QR y que me redireccione a otro canal, donde me pida los datos de mi cédula a través de una captura hacia un OCR, se entrecruce toda esta información entre el frente y el dorso de la cédula, se recorte la foto de Pablo, ¿sí? Que está en ese documento, y después se la valide contra una operación que puede ser, en este caso, como van a ver, un proceso de un video, no necesariamente una selfie. En este caso, fíjense que el chatbot que está por detrás le está pidiendo a Pablo que repita 3 palabras, aleatorias claramente, en este caso millones y algunas otras palabras adicionales. Y de esa forma, en un proceso de menos de un minuto, yo estoy generando un patrón biométrico facial, estoy enrolando la voz de Pablo, estoy validando sus datos contra el gobierno, si el gobierno lo disponibiliza, estoy capturando su número de celular, estoy validando su ubicación, ¿sí? De vuelta, todo en un proceso súper amigable, que no tiene obstáculos, ¿sí? Levante la mano el que no sepa usar WhatsApp, ¿no? Y que en definitiva me permiten validar o legitimar la identidad de Pablo para a partir de ahí comenzar la operación, ¿sí? De esta misma forma y con este mismo objetivo podríamos pensar en otro caso donde yo accedo a una plataforma de videoconferencia, como puede ser el Zoom que estamos compartiendo ahora, y en un proceso de login, yo le voy a poner a Pablo su correo, que previamente enroló en otro proceso, ¿sí? Ese correo corporativo, y que a partir de algunos microgestos faciales ingrese a esta sala de conferencia, ¿sí? Respondiendo a estos desafíos que le piden que mire a la derecha, luego a la izquierda, luego mirar con un estado neutral al centro de esa silueta que se le está pidiendo, y de esa forma lo valide contra el rostro que tenía previamente Pablo enrolado, ¿sí? De esta forma, Pablo accede a esta sala de videoconferencias, y fíjense arriba a la izquierda, ¿sí? Que está levantando algún cartel en rojo, en verde. Cuando yo tapo mi rostro, la plataforma detecta que justamente no hay una cara de Pablo. Cuando salgo de la escena, detecta que tampoco hay un rostro. Y cuando yo intento hacer una suplantación con la foto de perfil de WhatsApp, detecta que hay un spoofing, ¿sí? Nuestro motor justamente anti-spoofing va a evitar, así como mencionaba Matías en un inicio, que ya empiezan a configurarse estos rostros con inteligencia artificial que son personas que no existen, ¿sí?
yo podría detectar justamente este tipo de suplantaciones, o en definitiva identidades sintéticas. Algunos casos que les queríamos compartir: hemos tenido la buena fortuna de trabajar con el gobierno de Argentina hace un tiempo atrás para crear una plataforma de identidad biométrica ciudadana. En definitiva, esto es un servicio que el gobierno de Argentina le disponibiliza a públicos y a privados para que en cualquier proceso digital esa organización pueda validar la identidad de una persona, de vuelta, en un trámite 100% remoto, ¿sí? Por otro lado, el Brow es un cliente nuestro ya hace bastantes años que consume nuestra tecnología de autenticación robusta para que los clientes, por un lado, validen sus transacciones online, y por otro lado, para que los propios funcionarios del banco consuman esta tecnología, validando y justamente subiendo los niveles de seguridad en los accesos remotos. Por otro lado, algunos casos bien paradigmáticos: Willow Bank, que es el banco digital número 1 de Argentina, y hoy consume nuestra tecnología de autenticación y de onboarding digital para validar a esos nuevos clientes. Banco hipotecario es tradicional de Argentina, un banco que necesitaba transformar su negocio a esta nueva era, y hoy abrió sus canales digitales para empezar a entregar créditos y servicios de una forma 100% desatendida. Claramente, todo lo que estamos conversando, obvio que trae nuevos desafíos. Seguramente todos ustedes lo saben, y con esto no voy a descubrir la rueda, pero ataques más viejos como el viento que el phishing, que aquellos que son originados en ingeniería social, hoy vuelven a estar en la tapa de todos los diarios. Ayer fue el caso de Embraer, la semana pasada fue el de otro, y así sucesivamente se van liberando. Casos como el ransomware, que en definitiva informes de IDC han dicho que en un contexto pre-pandemia habían aumentado 700% solo en Latinoamérica, ¿sí? Con lo cual empezamos a entender que de cierta forma una estrategia tiene que ser la prevención, pero por otro lado tiene que haber herramientas que nos permitan reaccionar a tiempo, ¿sí? Hoy está comprobado que un ataque de phishing puede ser 100% preventivo si tenemos un segundo factor. Ahora, lo que seguramente todos decimos: bueno, tengo un segundo factor, es algo que me genera una fricción. Entonces el gran desafío, y esto es algo que, sin spoilearle la presentación a Sebastián, les va a contar un poco de cuál es la relevancia de una buena experiencia en un journey de este calibre. Claramente el impacto negativo que puede tener, digamos, un ataque de este estilo es toda aquella inversión que se haya puesto en vías de poner a ese usuario, ese cliente en el centro, y que por un ataque nuestra operación se vea, o nuestra imagen y reputación sea dañada. Claramente hoy los usuarios, todos nosotros, nos aprovechamos de la omnicanalidad para reclamar, ¿sí?, ante las organizaciones, y no es la primera ni la última organización que desactiva su participación en redes sociales, no solo por los ataques, sino por los reclamos y la falla, digamos, que le trae esto en su reputación. En cuanto a la producción, seguramente todos ustedes conocen el caso de N26. Aquellos que no lo conozcan, los invito a que puedan googlearlo, es información pública y un caso sumamente relevante para poder estudiarlo. N26 es una fintech de origen europeo que comenzó a prestar servicios financieros sin ningún tipo de tiendas en un mundo 100% digital. Venían evolucionando a un ritmo de 4.000, 5.000 clientes nuevos por día, hasta que llegó un momento en el cual tuvieron que frenar su operación, y el CEO salió en una rueda de prensa a decir que habían detectado que al momento el 30% de sus clientes habían sido identidades sintéticas. Una identidad sintética es una identidad que de cierta forma tiene información que es verídica, que está legitimada, e información que es apócrifa, que no existe y está generado ad hoc para cometer un delito. Como por ejemplo esos rostros de los cuales Matías les hablaba en un principio. El costo de todo esto fue que esta fintech tuvo que frenar su operación durante 6 meses para reenrolar a todos sus clientes. Y por último, el cuarto de los puntos, que tiene que ver con lo normativo. Seguramente han escuchado hablar de las normas de GDPR, que tienen impacto en Europa y están viniendo para esta parte del mundo. Todo aquello que vela por la ley de protección de datos, que tarde o temprano está normado y hay penalidades. GDPR, por ejemplo, pena con hasta un 4% de la facturación global de esa organización si no se cumplen con los requisitos que hay. Por ejemplo, si una organización sufre una brecha y no cumple con el paso a paso de cómo, por ejemplo, tiene que informarle a sus clientes de que fue vulnerado. Claramente este tipo de normas vienen a velar por el derecho al olvido, y vienen a velar por el consentimiento, y sobre todo por devolvernos a nosotros como usuarios de estas plataformas digitales el control remoto de nuestra propia identidad. Desde BU nosotros
Contamos con una plataforma de prevención de fraude, donde trabajamos en estos pilares que ven aquí en pantalla, con componentes de Know Your Customer, de identidades, del comportamiento de esa persona, donde claramente los dispositivos hoy son un anexo a la identidad digital de todos nosotros, ¿sí? Pero sobre todo la validación entrecruzada, ¿sí? Poder referenciar un dispositivo con el otro. Yo por lo general cuando hago operaciones bancarias lo hago desde mi celular y la computadora está en la misma ubicación. ¿Sí? Si yo pudiese darle un contexto a estos dispositivos para convertirlos en seguros de Pablo, ¿sí? Claramente me va a permitir elevar esos parámetros de seguridad como organización y confluir en una estrategia, sobre todo de autenticación basada en riesgo, donde no tenga que pedirle a la persona una contraseña adicional, un token, un biométrico adicional, si la versión al riesgo es baja. O si yo pude legitimar que el que está del otro lado es Pablo y no es Sebastián o Matías. ¿Sí? Claramente el tema del ID es súper importante. Todas las validaciones contra los gobiernos, claramente servicios de terceros empiezan a ser de relevancia a la hora de legitimar y de enrolar a una persona, un buró de crédito, un scoring social, dependiendo de cada organización. Y por último, componentes de la geoubicación, que en determinada forma, todo esto hace al análisis del comportamiento, ¿sí? Ese patrón de conducta que un usuario tiene. ¿Sí? Todo esto combinado con un motor predictivo, con inteligencia artificial, es lo que nosotros ponemos a disposición de las organizaciones justamente para centrarnos en una estrategia de Customer Identity and Access Management. Ahora, si me permiten, yo les voy a compartir mi pantalla, donde les quiero mostrar desde nuestra plataforma de fraude cómo podríamos generar algunas reglas para desde este fingerprint, ¿sí? No sé si están viendo mi pantalla. Un segundo, por favor. Ahora sí, ahí estamos. Donde yo pudiese generar alguna regla que tenga que ver con el análisis del dispositivo de Pablo. Confírmenme, Mati, o algunos chicos, si están viendo la pantalla, no estoy del todo seguro. Sí, vemos bien. Ejemplo, webinar. Y yo voy a generar una regla que haga las veces de que si yo, como Pablo, voy a estar usando un dispositivo, o es el ID del dispositivo, valida contra el anterior, contra mi última conexión. Imaginen un alumno que está accediendo a un examen virtual, donde yo pude detectar que tiene tal dispositivo con tales características, con una resolución de pantalla y algunos plugins instalados. Y le agrego una condición que, por ejemplo, tenga que ver con que si la versión del dispositivo deprecó, ¿sí? O es la misma a la anterior o una nueva, y una condición adicional que diga, por ejemplo, que si el Android de Pablo, ¿sí?, fue ruteado con respecto a la última conexión, y por ejemplo, si una semilla que yo puedo depositar en el dispositivo, en el repositorio local de Pablo, no coincide contra la anterior, esto va a tener una probabilidad de suceso alta y el impacto va a ser severo. Y yo podría generar una acción de un pedido de autenticación, podría generar un desafío de una prueba de fe de vida, ya sea facial o con cualquier otro biométrico. O inclusive generar reglas que sean cross-canal, ¿sí?, donde yo pueda estar validando, por ejemplo, aspectos que tengan que ver con la cantidad de transacciones. Habilitamos la regla. De vuelta, todo esto es a nivel lógico, no es a nivel código, donde yo puedo decir que, por ejemplo, el canal es el mismo o existe dentro de una lista tal, ¿sí?, y una condición de que, por ejemplo, la cantidad de transacciones tiene un delta superior a el 20% de, por ejemplo, las máximas de la especialidad en las diarias de este usuario, ¿sí?, y alguna condición adicional como, por ejemplo, el ID del usuario, si existe en mi lista, por ejemplo, no sé, en mi lista de usuarios validados, por ejemplo. Y una condición donde me corrobore que la IP no está dentro de, por ejemplo, las listas de IP bloqueadas, ¿sí? Entonces, si algo de esto sucediese, yo pudiese generar una acción de un pedido de autenticación, de una denegación en este consumo, en esta operación, un bloqueo, una revisión manual donde haya un operador del otro lado para aprobarla o desaprobarla y dedicarle un tiempo de análisis, y obviamente un nivel de criticidad, ¿sí? Voy a volver por último para compartirles nuevamente la presentación. Este es un caso típico
de aquellos ataques que son originados en ingeniería social, donde en determinado punto nuestras credenciales son capturadas en algún sitio apócrifo, y de esta forma, junto con esas reglas que les mostré recién, yo pudiese generar, lógicamente, un desafío y validar que ese dispositivo que ahora le pertenece al atacante no puede validar más allá de que tenga las credenciales de la persona, ¿sí? Claramente nuestra plataforma en estos escenarios permite reaccionar, ¿sí?, no permitiendo justamente avanzar con esa operación. Para contarles algunos de los casos que tenemos en la región, Falabella, el holding Falabella, no solamente sus tiendas o sus servicios financieros como bancos, sino también el resto de las organizaciones como Sodimac, Totus, Falabella.com y demás, consumen hoy nuestra tecnología, por un lado para elevar los niveles de seguridad y por otro lado para mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? Si uno accediese desde Sodimac.com y va a algún otro sitio del holding, va a ser la misma identidad, ¿sí? Y por otro lado, Prisma, que es el que maneja hoy el 80% de las transacciones bancarias en Argentina y también es un procesador de tarjetas como American Express y Visa, tiene nuestra tecnología justamente para reducir cualquier tipo de fricción y al mismo tiempo la superficie de fraude que pudiese conllevar cualquier operación que este grupo hoy está liberando al mercado. En definitiva, esta es nuestra estrategia como compañía. Por un lado, contamos con una plataforma que permite entender cómo se comporta ese usuario, y partiendo de ahí veo que le pido, si un token, una credencial, un PIN, un biométrico, ¿sí? Y lo que ven por debajo a la derecha, y de cierta forma esto es lo que les va a contar ahora Sebastián, tiene que ver con aquellos servicios que de alguna manera permiten elevar la experiencia, hacer que toda esta tecnología sea más usable, con el único objetivo de generar más consumo de cara al ciudadano, ¿sí? Sebas, todo tuyo. Bueno, gracias. Gracias Matías y equipo por la invitación. Gracias Eduardo por sumarse. Gracias Pablo por la intro. Y bueno, nada, yo vengo a tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol de la experiencia de usuario en una oferta de seguridad? En algo que pareciera ser antagónico al core mismo de lo que estamos planteando, ¿no? Pero bueno, yo les quiero contar cómo nosotros lo encaramos, cómo nosotros lo consideramos este tema, que parte desde el mismo propósito que nosotros tenemos como organización. Es decir, nosotros tenemos nuestro propósito arriba de todo, luego viene la misión, luego vienen los valores, luego vienen los objetivos que nos ponemos. Y nuestro propósito es este, son estas dos frases, este párrafo. Nosotros nos estamos proponiendo y estamos logrando mejorar la calidad de vida de ciudadanos, construyendo experiencias digitales que sean seguras, y no es un IO o un O o un tal vez, es seguras y sin fricción. Ese es el desafío en el cual nosotros estamos. Y esas son las reglas con las cuales nosotros jugamos. Y esas son las reglas que sabemos que son las que nos posicionan en muchos aspectos como un diferencial dentro de lo que es el universo de seguridad. No se trata de poner candados por todos lados, no se trata de eliminar y tapiar las puertas y las ventanas, sino que se trata de incorporar seguridad a lo que quieren hacer los usuarios para que no haya fricción. Esto nosotros lo solemos definir con algo que a mí me gusta llamar el falso dilema, que suele ser muy habitual en los discursos, que suele ser muy habitual en las tomas de decisiones, y que se presenta más o menos así. La lógica es, si yo quiero aumentar seguridad, tengo que ir en detrimento de la experiencia del usuario. Es decir, tengo que reducir la capacidad que tenga esa experiencia. Solo porque quiero aumentar la seguridad, y lo justificamos de esa manera a veces, ¿no? Decimos, bueno, queremos que esto sea seguro, por lo tanto tiene que ser menos usable, por lo tanto la experiencia tiene que ser no tan buena. Por el otro lado, tenemos también en nuestro modelo mental esto de pensar que si queremos incrementar la experiencia del usuario, entonces tenemos que resignar la seguridad. Y entonces se pelea producto con seguridad, producto con tecnología, hasta que llegan a una solución de compromiso de decir, bueno, hagámoslo un poquito seguro y un poquito usable. Que es algo que no resuelve ni una cosa ni la otra, porque es un problema de sábana corta. Lo que nosotros nos planteamos básicamente es comenzar desde las definiciones propias de los productos a entender
que hay una restricción que no se puede mover, en donde tenemos que maximizar la experiencia del usuario y al mismo tiempo maximizar la seguridad. Porque es la única manera real de darle un flujo sostenible, creciente al negocio. Ahí es donde está la real diferenciación. Si yo le pido 18 contraseñas, 5 tarjetas de coordenadas, que me mande el ADN, el análisis de sangre para poder acceder y renovar la contraseña, y claramente va a ser más seguro. Claramente la experiencia del cliente va a ser muy mala. Pero también estoy repercutiendo en el negocio. Entonces, la seguridad y la experiencia del cliente tenemos que entender que están sosteniendo un negocio y que, por lo tanto, deben ser maximizadas. No existe una negociación entre un aspecto y el otro. ¿Sí? Ahora, si entendemos esto, también tenemos que entender que desde nuestra visión, y todo esto que estuvo contando Pablo hasta acá, la tecnología no se compone como un medio, se compone como un medio y nunca como un fin. ¿Sí? La tecnología es ese medio, ese puente que los usuarios van a cruzar para llegar del punto A al punto B. Los usuarios no se quieren autenticar, los usuarios quieren entrar a su home banking. Los usuarios no quieren cambiar su contraseña, quieren poder tener acceso a sus archivos, a su historia clínica. ¿Sí? Nadie entra a la mañana, se despierta y dice, qué ganas de autenticarme que tengo. Qué ganas de cambiar mi contraseña que me dio. Me voy a crear un usuario, estoy aburrido. Todo eso son elementos que nosotros tenemos que utilizar desde el punto de vista de la tecnología, de la seguridad, para poder garantizar que la persona es quien dice ser. Ahora, cuanto más nosotros nos embebemos al flujo real de los usuarios, es donde nos estamos convirtiendo en ese puente. Y si hacemos bien las cosas, si hacemos muy bien las cosas, los usuarios no se van a dar cuenta que nosotros estamos ahí. Van a estar caminando por el puente como cruzan todos los días, sin notar que están cruzando por algún puente determinado. Ahora, si el puente tiene baches, si es medio endeble, si saltan tiburones por todos lados, el usuario se va a acordar de ese puente y se va a acordar de la peor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos poder proveer seguridad, maximizando la experiencia del usuario y al mismo tiempo siendo lo más transparente posible. Como le llamamos en la jerga de la industria, ser lo más higiénicos posible, ser un factor higiénico. Ahora, esa tecnología que acaba de contarles Pablo, se embebe en un mundo que les contaba Matías también previamente. Las soluciones que nosotros tenemos, más de 14, hablan este idioma. Hablan el idioma de cada una de las industrias. Nosotros tenemos casos de éxito especializados en cada una de estas industrias, tenemos clientes en cada una de estas industrias, y algunas más que no me dio espacio para poner en la presentación. Entonces, por un lado está la tecnología, pero esa tecnología no está flotando en el vacío, está para resolver problemas de industria. Pero si bajamos un nivel más y ponemos la lupa donde realmente interesa, al menos también desde la posición en la cual yo participo, que soy director de experiencia de usuario en BU, entender que las organizaciones, cada industria, posee activos digitales para proteger. Y posee activos digitales que se van construyendo entre lo que aportan los usuarios internos y lo que aportan los usuarios externos. Es un rompecabezas que se va conformando paso a paso de cada journey, de cada viaje que tienen estos usuarios. Y ese activo digital hoy vale más que nunca. ¿Sí? Más del 90% de la información que circula por las compañías es digital. Entonces, todo lo que nosotros construimos, una transacción en el banco, el seguro que pedimos, el turno que sacamos para hacernos una radiografía, todo eso es el activo digital que vamos construyendo nosotros como usuarios externos o nosotros como usuarios internos. Y como en BU nos gusta tener muchos reyes, así como Pablo planteó también que la ciberseguridad es uno de nuestros reyes, yo les había contado que nuestro principio habla de aportar experiencias digitales seguras y sin fricción, y de nuestro propósito decantan nuestros valores como organización. Y de los valores tenemos un mantra interno que es el usuario es el rey. Porque está fenómeno toda la cadena de valor, está fenómeno las discusiones que nosotros podemos tener y las conversaciones y el diseño
y la definición dentro de los productos y los proyectos, pero todo cae en la última milla, en ese usuario que luego de meses de producto de desarrollo de producto pudo o no pudo pasar por el proceso. El usuario que llama a soporte porque necesita ayuda. Todo recae en esa instancia, nosotros que somos también usuarios al mismo tiempo que somos fabricantes. Entonces, por un lado tenemos la tecnología, por el otro lado tenemos la industria, y por el otro tenemos los usuarios. Y sobre esa intersección es donde quiero hablarles brevemente. Porque esto es lo que hace toda la diferencia. Hablar de casos de uso es lo que hace toda la diferencia. Nosotros podríamos estar hablando acá exclusivamente de las features que nosotros tenemos en nuestro producto, de las características que tenemos. ¿Sí? De que hacemos uso de Machine Learning, de que nos podemos integrar con todas las plataformas más habituales, de lo probada que está nuestra plataforma, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no la podríamos conectar como la podemos conectar con industrias y sobre todo con usuarios, no tendríamos casos de uso. Y lo que hace una de las grandes diferencias en lo que nosotros ofrecemos, y lo que nosotros ya tenemos probado, es la capacidad de transformar esa tecnología en casos de uso reales. En situaciones de uso que hay que resolverle a personas que tienen dolores de cabeza y que hay que ir con la aspirina a resolvérselo. Internamente nosotros tenemos un catálogo que se compone de más de 115 casos de uso. Y que semana a semana va creciendo con nuevas contribuciones que vamos encontrando y que vamos investigando y que vamos desarrollando y que los vamos sumando en formato de caso de uso. ¿Sí? No estamos hablando de una feature, insisto con esto, no estamos hablando de una característica. Ahora esos casos de uso sin duda están alineados con nuestro propósito, sobre el cual trato de hacer hincapié, porque a mí me parece que es lo suficientemente sintético como para poder reemplazar todo lo que les estoy diciendo. Esto de proveer experiencias digitales seguras y que al mismo tiempo no tengan fricción. Ese propósito es el que nos alinea en los más de 115 casos de uso. Les voy a contar un par de ejemplos y sobre todo cómo se conjuga la tecnología en estos escenarios, que son los casos de uso. Recuerden que en cada caso de uso hay tres elementos que están jugando siempre, ¿sí? Por un lado la tecnología, por el otro lado la industria y finalmente el usuario. Pablo les habló de gobierno y les contó del caso que nosotros tenemos en Argentina y algunos otros casos que están en desarrollo en otros países, en donde contribuimos a construir esta identidad digital de ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos haciendo jugar tres de nuestros productos o tres de nuestras soluciones. BU Secure Onboarding Process, que rige todo ese proceso de traer nuevos usuarios al mundo digital. Y luego podemos hacer esa validación de los usuarios, tanto sea por voz o por rostro. Ahora, podría ser uno u otro, podrían ser ambos, ¿sí? Podría ser a veces uno y a veces otro. Y eso habla también de la flexibilidad que nosotros sabemos con la cual tenemos que jugar en ciertos escenarios. No siempre los escenarios admiten que la casuística sea siempre rígida. Ahora, esto sucede, digamos, desde el punto de vista de los ciudadanos. Nosotros enrolamos ciudadanos, autenticamos ciudadanos, verificamos que sean quienes dicen que son, para hablar en lenguaje más llano, y eso lo podemos hacer pidiéndole fotos del rostro o pidiéndole una grabación de su voz. Ahora, del otro lado, y también trabajando dentro del vertical de gobierno, hay también soluciones muy simples en donde nosotros podemos garantizar el acceso, o robustecer, el acceso a los activos digitales por parte de los empleados, de los funcionarios dentro del gobierno, que utilizarán este token para poder utilizarlo como un segundo factor de autenticación, para acceso a la VPN, para acceso a la intranet, al correo electrónico, a los archivos, etc. Ahora, yo les propongo que nos olvidemos por un momento del vertical de gobierno y pensemos en el vertical de retail, pero manteniendo la misma tecnología. Si utilizamos la misma tecnología y lo cambiamos de vertical y obviamente cambiamos de usuarios, ahí tenemos nuestro caso de uso, disculpen pero lo tengo que nombrar, caso de uso 042,
que habla de garantizar que la persona que está recibiendo un paquete sea quien dice ser. Y acá lo que se ve también de vuelta es el funcionario de la organización y el usuario interno y el usuario externo, trabajando en la misma baldosa, construyendo ese activo digital, que es la trazabilidad de los paquetes, ¿no? Ahora vayamos a un caso bastante más complejo, bastante más sensible, porque también tiene que ver con la salud, ¿no? En el vertical de salud, ¿qué es lo que podemos hacer para garantizar la trazabilidad, que se le llama, a todo lo que son los fármacos? ¿Cómo hacemos para robustecer ese mecanismo? Bueno, y acá vuelven a jugar las tecnologías que acabamos de nombrar, ¿no? El reconocimiento de voz, el reconocimiento de rostro, los tokens digitales, que permiten asegurar que el paciente A está recibiendo la droga que le corresponde a él, y no al paciente B. Ahora manteniéndonos en el escenario, en el vertical de salud, y con esto que les mostraba Pablo, en donde en una videoconferencia nosotros podemos saber si la persona es quien dice ser, y si por momento desaparece, notificarlo, y si por momento la reemplaza una identidad sintética o alguien que se le parece, o una foto, también saberlo, es en donde se puede dar el escenario de la atención médica remota y segura, entre paciente y médico, en donde yo como paciente puedo quedarme tranquilo que el médico es quien dice ser, y por el otro lado, como médico, me quedo tranquilo de quien dice ser el paciente está recibiendo la prestación que realmente le corresponde. Y esto ocurre de vuelta en la misma plataforma que ellos utilizarían para poder comunicarse. No les estamos pidiendo que utilicen una tercera herramienta, porque todo esto está integrado en la misma herramienta. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de integrarnos al propio flujo sin incorporar fricción. Estamos siendo ese puente que las personas tienen que cruzar para ir del lado A al B. Somos parte del flujo de lo que quieren trabajar. Ahora, ¿qué pasa si esto, nosotros de vuelta hacemos el mismo ejercicio, lo queremos trasladar a otra industria y nos vamos a la industria de educación? De vuelta utilizando la misma tecnología, sin modificar ese núcleo, ese core. Bueno, en este escenario, con la misma tecnología, nosotros podemos garantizar el presentismo de los docentes en las clases remotas, en las clases a través de sistemas de videoconferencia, en donde constantemente no solo nos aseguramos que una clase haya comenzado al momento que tiene que comenzar, sino que quien la haya comenzado y quien lo haya impartido sea el docente que está comprometido para esas horas cátedra. Lógicamente, y si extrapolamos mínimamente este caso de uso, y mantenemos la tecnología, y mantenemos la industria, pero solamente enrocamos el usuario, nos surge otro caso de uso, que es la validación de la identidad de los alumnos en los exámenes online. Tanto sea porque lo están haciendo al mismo tiempo todos, ¿sí? Como si fuese una clase normal, solo que a través de un medio remoto, sino que también es aplicable a una web en donde el estudiante toma el examen en el momento que quiere y esa herramienta valida de manera constante la identidad de esa persona. Bueno, el mensaje final es básicamente que la tecnología sola no sirve de mucho, ¿sí? La tecnología tiene que estar en función de resolver dolores que tenga la industria y sobre todo resolver dolores que tengan los usuarios. Porque los proyectos nosotros lo pensamos de arriba hacia abajo, pero se adoptan de abajo hacia arriba. Asegurarnos que esa fricción es nula para los usuarios nos asegura el éxito del proyecto. Es por eso que nosotros nos enfocamos en construir estos casos de uso, en pensar en la intersección y no solamente en uno de los círculos, y es por eso que nosotros desarrollamos la tecnología que desarrollamos de esta manera. Ahora, para concluir un poco todo lo que estuvimos hablando, yo creo que la gran pregunta es cómo hacemos para proveer seguridad. Sobre todo en un contexto de demanda creciente, sobre todo en un contexto en donde el usuario quiere estar protegido, porque si alguien le pregunta a los usuarios, ¿vos querés estar protegido? Nadie va a decir que no. Pero lo que más le interesa es no resignar función. Es más, le interesa que la seguridad sea invisible, como les contaba al comienzo.
Hablamos de la necesidad de tener cada vez más y mejores profesionales, la necesidad de que los proveedores en seguridad estén especializados en seguridad y que conozcan la dinámica y la problemática en la cual se inserta la tecnología. Justamente que esa tecnología esté probada y que sea lo suficientemente flexible para poder adaptarse al caso de uso que va a querer implementar cada cliente. Y lógicamente, lo que les acabo de contar, entender y tener una batería nutrida de casos de uso específicos que vengan a resolver problemas específicos y sumamente habituales. Bueno, muchas gracias y quedamos a disposición seguramente para alguna pregunta y alguna duda. Gracias, Sebastián, Eduardo, Pablo. Tienen disponible la opción de preguntas y respuestas por si nos quieren hacer llegar alguna pregunta. Estamos bien de tiempo. Bueno, si no, simplemente agradecerles a todos por su tiempo. Yo un poco para ir cerrando, igual si aparece alguna pregunta nos tomamos el tiempo para responderla. Me quedo un poco con el mensaje que decía Eduardo al inicio de las 3 aristas necesarias para poder afrontar el desafío de la seguridad, de la ciberseguridad en el tiempo en el que vivimos, la pata del talento interno, la pata de empresas de servicios con conocimiento del tema, la pata de las soluciones tecnológicas adecuadas, con los casos de uso adecuados, con la experiencia de usuario adecuada. En ese sentido, de ese lado, estamos, digamos, las 3 organizaciones totalmente abiertos y afines a poder tener una conversación con ustedes para ver cómo están trabajando en estos temas y en definitiva a ver si podemos ayudar. Así que, de mi parte, agradecerles mucho a todos. Ahí tenemos una primera pregunta. ¿Qué medidas toman ustedes para asegurar la seguridad de la información biométrica y sensible que se procesa de los usuarios? Esa más bien para Pablo. Si querés yo la tomo, sí, te iba a decir, no sé quién fue el que preguntó, un Anonymous. En definitiva, en primer lugar, nosotros somos una compañía GDPR compliance, con lo cual no almacenamos ningún tipo de información de nuestros clientes. Eso como primera respuesta. Y en segundo lugar, siempre como práctica de seguridad lo recomendable es anonimizar la información, evitando que de esta forma pueda ser referenciada entre un dato sensible y, por ejemplo, un biométrico. Eso por un lado. Y en tercer lugar, a la persona que hace la pregunta, hasta inclusive creo que habría que abordarla desde un tercer punto y tiene que ver con cómo va a ser consumida y cómo va a ser almacenada, si va a ser de una forma propietaria, con algoritmos propietarios o basándose en estándares, en el caso de los biométricos, por ejemplo, con los frameworks que sugiere NIST, por ejemplo, por poner algún caso. De cierta forma, una pregunta un poco amplia, si quisieses hacer alguna un poco más de detalle. No sé si con esto pude darte respuesta, espero que sí. De todas formas, queda abierto el espacio por si quisiesen tener alguna conversación en off directos. Así que espero haberte respondido. Sí, Eduardo, ¿querés dejar un mensaje final? Ahí tenemos otra pregunta del mismo espectador anónimo, no quiere dar la identidad. ¿Cómo se le garantiza al usuario que está brindando sus datos a quien se supone que debe recibirlos? Bueno, de cierta forma, esa es una decisión que toma la organización, no depende ni de nosotros ni de otros, simplemente de quien consume la tecnología o quien la implementa. No es una definición que tomemos nosotros como fabricante. Sí, por otro lado, dependiendo de los servicios que vaya a exponer la organización, va a tener que cumplir con terms and conditions o con cuestiones legales antes de comenzar cualquier operación digital que vaya a contener información sensible. Sí, ahí también parte de la garantía al usuario va en base a
que el sitio que esté navegando sea un sitio seguro, que la aplicación haya sido descargada de un store oficial. Esos son parte de los mecanismos adicionales que tienen que ver con, de alguna forma, con la educación del usuario para asegurarse que está interactuando del otro lado con el servicio o aplicación que efectivamente quiere interactuar, ¿no? Tenemos Tiene una... un punto de Carlos. ¿Qué incidencia tiene el Bring Your Own Device en la ciberseguridad de las empresas? Bueno, tiene mucha relevancia esto y tiene diferentes abordajes esa pregunta. Claramente, digamos, uno que esté accediendo a la información, o como decía Sebastián antes, ¿no? A ese activo digital, a ese asset, desde algún dispositivo que no haya sido validado por la organización, corre riesgos. Con lo cual hay múltiples plataformas, productos de hardware, productos de software, que van a velar por estos dispositivos que no estén cubiertos o no estén dentro del marco de lo que la empresa admite, de vuelta, para el acceso a la información sensible, con lo cual es un punto súper, súper relevante el tema del Bring Your Own Device o el consumo de tecnologías. Claramente todo esto está cambiando, ya empezó a cambiar hace tiempo. Recuerdo que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, acuñó una frase que dijo que la identidad digital pasó a ser, digamos, trasciende las barreras de una LAN, ya no es más considerado, digamos, que yo por estar dentro de una oficina o del contexto de la organización voy a poder proteger ese acceso, con lo cual todo esto ya toma otros calibres. Claramente sí hay que velar porque el acceso a la información sea seguro, como hemos mencionado tal vez en algún pasaje de la charla, a través de algún mecanismo de autenticación robusta, con el consumo de un biométrico, teniendo reparo en un proceso de auditoría hacia futuro existiese alguna brecha, que quede este log almacenado y en definitiva, eso es un poco por lo menos como nosotros lo abordamos. De nada, Carlos. Bueno. Bueno, agradecerles nuevamente a todos. Quedan los contactos de todos nosotros para seguir conversando. Y bueno, que tengan un buen cierre de jornada. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Chau.